Buenas noches, iniciamos una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Durante los siguientes minutos los acompañaremos Mabel Kremer, que los saluda desde la ciudad de Cali, y mi compañero Edwin Gutiérrez desde el Capitolio Nacional en Bogotá. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, le damos la bienvenida a nuestros televidentes que todas las semanas nos acompañan a esta hora. Estos son nuestros titulares. Se disparan de nuevo las cifras de contagio. ¿Por qué luego de 2 picos y más de un año de pandemia el país enfrenta una nueva ola de COVID-19? La dignidad y la memoria de las víctimas del conflicto se siguen conmemorando en su día. El Congreso en pleno escucha a los protagonistas. Duro trámite le espera a la reforma fiscal. El gobierno aún no radica el proyecto, pero en la socialización no ha salido bien librado. Tras un intenso debate, la plenaria de la Cámara archivó el proyecto que pretendía regular la eutanasia en Colombia. Mano dura, delitos ambientales, cárcel y fuertes sanciones económicas para quienes atenten contra los recursos naturales. Como temían las autoridades de salud luego de los días de descanso en los que miles de personas viajaron a diferentes regiones del país, Colombia entró en un tercer pico de contagios. ¿En qué se falló? Después de 2 experiencias, ¿por qué recaímos? Por lo pronto, en varias ciudades se adoptaron de nuevo medidas restrictivas para frenar los contagios. La vacunación avanza lentamente, así que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. El más reciente reporte del Ministerio de Salud dio a conocer que más de 2.500.000 personas han sido vacunadas, con un ritmo de vacunación diaria promedio de 90.000 dosis. Después de la segunda dosis, aproximadamente 8 o 10 días después se comienza a generar la inmunidad. Hasta ahora se están aplicando las segundas dosis, entonces todavía no tenemos el tiempo requerido para que las personas vacunadas ya hayan adquirido la inmunidad. Aparte de esto, el número de vacunas todavía ha sido o es muy pequeño, no es representativo a nivel nacional. El presidente Iván Duque, así como alcaldes y gobernadores, han tomado determinaciones bastante drásticas para contener el contagio. Colombia está cerca de afrontar el tercer pico de la pandemia COVID-19, acercándose a 2.500.000 personas afectadas y más de 64.000 víctimas mortales. Los departamentos más afectados son Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. La situación del COVID en La Guajira es alarmante. La velocidad de los contagios, la gravedad de los síntomas y además la edad de las personas que se están viendo afectadas en estos momentos hace indicar que estamos en presencia de una cepa diferente. Ojalá que no sea la cepa brasilera, pero todo parece indicar que así es. Es lamentable el modelo de vacunación en nuestro país. El 99% no ha sido inmunizado. Solamente el 4% ha recibido la primera dosis. Somos de los países más atrasados, no hemos empezado todavía vacunación masiva. Paradójicamente, otros departamentos como Cundinamarca, a pesar de tener cifras elevadas, mantienen capacidad para poder ayudar a pacientes de otros departamentos. Cundinamarca ha sido piloto en el país en el manejo del COVID. Es el primer departamento en mayor vacunación. Inclusive el gobernador ha ofrecido UCIs para otros sectores de Colombia, para otras regiones de Colombia. Las reuniones familiares y eventos sociales han sido la causa de múltiples contagios. Y desde luego, ahorita va a venir el efecto de la Semana Santa. Nos comenzamos a movilizar y entre más nos movilicemos, se moviliza mucho más el virus. Este 9 de abril se cumplen 10 años en los que el país conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, para honrar a quienes sufrieron los horrores de la guerra, escuchar sus historias, repararlas, pero sobre todo para garantizar la no repetición de estos lamentables hechos. La ley de víctimas, que garantiza la reparación de las víctimas de la violencia en Colombia, fue extendida hasta el 10 de junio del 2031, luego de ser sancionada por el presidente Iván Duque el 8 de enero de este año. El objetivo, reparar las pérdidas materiales y morales de más de 10 millones de personas afectadas por el conflicto armado en el país. Hoy el cumplimiento de la ley está crudo. Solo el 10% de la población víctima ha sido reparada, solo el 2% de la población ha tenido acceso a educación, 1,5% de la población víctima ha tenido acceso a vivienda. Así que el registro es muy bajo. Para quienes hicieron parte del proceso de paz, este 9 de abril es una fecha histórica en el que las víctimas esperan una respuesta del Estado colombiano. Nosotros consideramos que en este momento es muy importante la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz y del sistema integral de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Es ahí donde realmente más de 8 millones de colombianos y de colombianas que han sufrido los rigores de este desafortunado largo conflicto pueden aspirar
a que no solo se reconozca su condición de víctima, sino que además sean resarcidos sus derechos que han sido conculcados durante tanto tiempo. En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas, salen a la luz cifras que demuestran la lentitud de la implementación de una ley que debe resarcir los derechos de las víctimas. Hoy, con más de 9 millones de víctimas registradas, tan solo el 15% de las víctimas han tenido acceso a la primera medida, la medida de indemnización administrativa. Esto significa que al ritmo al que vamos nos tardaremos más de 61 años en lograr que todas las víctimas sean debidamente indemnizadas. La verdad es que los retos son grandes en medio de un año tan difícil, no solo a nivel nacional, sino regional, donde la virtualidad no permite un completo desarrollo de la ley. Alrededor de 1.800.000 víctimas que ha tenido el departamento de Antioquia en sus diferentes escenarios. Hemos logrado como Estado colombiano indemnizar alrededor de 280.000, a este primer trimestre alrededor de 3.000 víctimas indemnizadas, situación que nos preocupa bastante, máxime si en plena pandemia las distancias, las difíciles situaciones para tomar decisiones no han sido bastante generosas por parte del Estado en el acompañamiento. Falta de cumplimiento del Gobierno Nacional y la Unidad Nacional de Víctimas de los compromisos pactados con las víctimas del departamento del Chocó en infraestructura, pero también la no reparación individual y colectiva. Pero adicional a ello, hoy en el departamento del Chocó hay nuevos escenarios de violencia, donde están produciendo desplazamientos, confinamiento, revictimización y lo más importante, muertes selectivas. Finalmente, las víctimas del conflicto necesitan un real acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no se vuelvan a repetir. Cada 9 de abril, el Congreso en pleno abre sus puertas para escuchar a las víctimas del conflicto. Por segunda vez, debido a las circunstancias impuestas por la pandemia, el tributo se celebra de manera virtual. El Congreso tiene las puertas abiertas para la discusión, para el debate, para que las víctimas puedan manifestar y expresar públicamente ante los parlamentarios, ante las autoridades y ante la opinión pública la situación de víctimas que vienen viviendo a través de los años. Un día especial dedicado para ellos en función de la solidaridad que tiene que tener desde la normatividad y desde los debates que hace el Congreso de la República en pleno. Esta semana la protagonista en Cámara es la representante conservadora por el departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz, abanderada de los derechos de las mujeres, que a propósito de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, pues ellas son las más afectadas por la violencia. Representante, ¿qué iniciativas viene usted liderando para reivindicar a la mujer en nuestra sociedad? Edwin, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Como mujer congresista hemos querido avanzar en el empoderamiento político, económico y social de las mujeres. Esa es la razón por la cual hemos trabajado en una agenda legislativa que básicamente lo que busca es visibilizar los puntos de vista, las voces y las necesidades de las mujeres, en aras a pasar de esa formalidad del principio de igualdad del que tanto hablamos a una realidad basada en los hechos. Por eso hemos trabajado en proyectos importantes como el fortalecimiento de las comisarías de familia en conjunto con el gobierno nacional, fortalecimiento que va a ser en la parte de infraestructura, pero también en los equipos que deben prestar una atención integral al interior de las comisarías de familia. El proyecto de violencia política contra las mujeres, un proyecto que básicamente lo que pretende es prevenir, pero también sancionar y erradicar los actos de violencia política contra las mujeres. Y lo más grave de eso es que el 30% de esas mujeres no quieren volver a ese escenario político precisamente por esos hechos de violencia que sufrieron en algún momento. Un tercer proyecto que va a hacer realidad ese principio de paridad que se aprobó en la reforma al Código Electoral, en un hecho histórico en el Congreso de la República y en un hecho histórico para las mujeres de este país. La participación política de las mujeres que esté financiada por parte de los partidos políticos y que se destine un 10% de los recursos, primero para capacitación e incentivar a las mujeres en las escuelas de liderazgo y en segundo lugar para la formación política y electoral de las mujeres que son candidatas a los diferentes cargos de elección popular. Y un proyecto importante que presentamos el pasado 24 de marzo, el proyecto de acceso
a los productos de higiene menstrual por parte de las mujeres que están privadas de la libertad. Representante, ¿en qué consiste la Casa de la Mujer Empoderada, iniciativa que usted lidera en su región? Edwin, en el Tolima hemos tenido grandes avances en el tema de mujer. Primero con la creación de la Secretaría de la Mujer en la gobernación del departamento del Tolima. Y en segundo lugar, con la Casa de la Mujer Empoderada del Tolima. Una casa desde la cual llevaremos a cabo procesos que lleven a ese empoderamiento económico, social y político de la mujer. Por eso con la gobernación logramos que se aprobara por regalías un proyecto que va a beneficiar a 14 municipios de este departamento, asociaciones de mujeres en todas las etapas productivas, hablando desde la asociatividad, la productividad, la generación de valor agregado y los procesos de comercialización. Proyecto que llevará y será un inicio para ese empoderamiento económico de las mujeres del departamento del Tolima, en el cual venimos trabajando. Continúa el trámite del proyecto para reglamentar el derecho a morir dignamente. Esta semana la plenaria de la Cámara abordó el tema, uno de los que más genera polémica por las implicaciones éticas que conlleva. Hay quienes defienden el derecho a decidir sobre su vida en casos específicos, mientras que para otros es un suicidio asistido. Veamos cómo transcurrió el debate. Pude ver a mi mamá hace poco más de un año, una mujer espiritual, decirnos muy claramente que ella no estaba dispuesta, luego de un cáncer muy duro de 5 años de quimioterapia, ella no estaba dispuesta a que se le perpetuara la vida de manera artificial y por fuera de su misma capacidad para seguir dando la lucha luego de haberla dado con toda la valentía y con toda la fuerza. Y esa voluntad que ella expresó la pudimos materializar gracias a que teníamos acceso a médicos que tenían la capacidad de hacerlo y la posibilidad y la decisión de hacerlo. Estos testimonios hicieron parte del intenso debate sobre la conveniencia o no de reglamentar la eutanasia como un derecho que tienen todos los colombianos a morir dignamente y que ya está aprobado por la Corte Constitucional. Aquí no estamos aprobando la eutanasia está aprobada constitucionalmente. Aquí lo que tenemos que hacer, y es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional y que la opinión pública lo sepa, es si este Congreso es capaz de aceptar lo que la Constitución dispone. ¿Quiénes somos nosotros para imponerle a los demás hasta cuándo deben sufrir y cuánto deben soportar? Durante este debate también se escucharon fuertes pronunciamientos de quienes no están de acuerdo con este procedimiento. Se me contrae el corazón de pensar que un médico lo obliguen a convertir su ejercicio médico, que es salvar vidas, en lo contrario, en matar a su paciente. Le estamos dando a las EPS, aprobando la eutanasia, una puerta muy grande que desincentiva la inversión en cuidados paliativos, que desincentiva la inversión en tratamientos para el dolor. Por 3 votos, este proyecto de reglamentación de la eutanasia o muerte digna no fue aprobado por la plenaria de la Cámara. Otro tema que tiene alborotado el ambiente político es el proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque, que no tendrá un camino sencillo aquí en la Cámara de Representantes. Los congresistas vienen haciendo serios reparos a esta iniciativa, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA a varios productos de la canasta familiar, gravar a la clase media y la ampliación de la base tributaria de renta. Aunque la mayoría de representantes a la Cámara coinciden en la necesidad de adelantar una nueva reforma tributaria por el impacto fiscal generado por la pandemia, a muchos no les ha gustado que se pretenda gravar la clase productiva del país. Lo malo de la reforma tributaria es que en plena pandemia, en un momento en que el desempleo aumenta, en un momento en que millones de personas son de nuevo lanzadas a la pobreza, se diga que hay que hacer una reforma tributaria. Lo malo de la reforma tributaria, que se pretenda que en un contexto de crisis como este, se pretenda sacar del bolsillo de los colombianos 25 billones de pesos, una suma que nunca ninguna reforma tributaria se había propuesto obtener. El Partido Liberal tomó la decisión de no respaldar ningún tipo de incremento del IVA ni ampliación de la base gravable del IVA, no al IVA de la canasta familiar. Critican que el gobierno pretenda aumentar el IVA de la gasolina y gravar ciertos alimentos. Según algunos representantes, esto sería contraproducente, ya que afectaría la reactivación de la economía. Cargar con IVA los bienes de canasta familiar,
poner a las personas que ganen más de 2,5 millones mensuales a declarar y a pagar renta, ponerle impuesto a las pensiones de quienes tengan una mesada superior a 7 millones, volver permanente y aumentar el impuesto al patrimonio para ahuyentar la inversión, castigar el ahorro para vivienda y el ahorro para la pensión, son sin duda un conjunto de muy malas ideas. No sea que golpeemos el consumo y obstaculicemos la reactivación que tanto necesita nuestro país. Insisten en que el gobierno debe acatar lo expuesto por la comisión de expertos de eliminar exenciones. Tenemos que revisar quiénes están beneficiándose de estas exenciones tan grandes que hay en el país, que son billones y billones de pesos, si son grandes multinacionales, si son grandes empresarios, y allí es donde tenemos que buscar la plata. No podemos afectar el bolsillo de los estratos 0, 1, 2 y 3. La discusión de esta reforma empezará a darse en los próximos días, en donde el gobierno tendrá un gran desafío para poder lograr un consenso. El aumento de la criminalidad en la que se han visto involucrados ciudadanos extranjeros llevó a la Cámara a pedir explicaciones al ministro de la Defensa, Diego Molano, citado en la Comisión Segunda. El representante liberal Alejandro Carlos Chacón entregó cifras que dan cuenta de más de 37.000 procesos penales contra ciudadanos venezolanos. Desde el 2016 se reporta un incremento del 1.388% de los delitos cometidos por venezolanos en el país. Los representantes solicitan ayuda a la comunidad internacional para afrontar la crisis migratoria que está afectando a los países receptores, especialmente a Colombia. Uno no puede ocultar en el país, así le caigan todos los comentarios desagradables que le tengan que decir. Yo no soy xenófobo. Nosotros venimos soportando en nuestro departamento las dificultades de un gobierno miserable con su pueblo, como es el venezolano. La comunidad internacional debe apoyarnos mucho más en materia económica. No solamente debe apoyar con su voz, sino con sus recursos para poder afrontar las graves dificultades que está afrontando Colombia para solventar un problema del mundo, un problema con Venezuela, pero que lo viene afrontando Colombia. Departamentos como Norte de Santander durante el 2020 reportaron una cifra de 1.000 venezolanos implicados en delitos. Antioquia duplicó la cifra a 2.000 casos, pero es Bogotá la ciudad con cifras más alarmantes, reportando 3.200 casos. Pero evidentemente que el éxodo migratorio, por supuesto, también genera unas consecuencias que requieren una atención por parte del Estado. Por eso abrazamos, felicitamos y acompañamos la decisión de regularización de estos ciudadanos, que va acompañada no solo a garantizarle unos deberes a cada uno de los migrantes, sino a la obligación del cumplimiento, la garantía de los derechos, sino también a la obligación del cumplimiento de los deberes de estos ciudadanos en torno a nuestro país. El ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que el gobierno viene trabajando en una política migratoria y en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, el cual permitirá identificar y ser implacables a la hora de judicializar a quienes estén cometiendo ilícitos. Actuar en esa propuesta que ha hecho el presidente Duque de la protección y el régimen de transición de protección, de modo que estos venezolanos puedan registrarse, y garantizando ese registro también disminuimos la inseguridad, porque de esta forma somos solidarios con quienes actúan bien en Colombia, pero implacables contra quienes violen la ley, porque esos serán deportados o judicializados en Colombia. En el debate también se reveló una ligera mejoría en los índices por otros delitos cometidos durante el 2020. Según los representantes, hay que analizar si el descenso en las cifras obedece a las políticas aplicadas por el Estado o al confinamiento. El tráfico de especies, la deforestación, el acaparamiento de baldíos, la tenencia y transporte de mercurio, entre otras prácticas, tendrán cárcel y multas más severas. La plenaria aprobó una iniciativa que apunta a preservar nuestra riqueza natural. Son 9 nuevos delitos que serían castigados severamente, no solo para quien atente contra el medio ambiente, sino para quien promocione o financie estos crímenes. El delito de deforestación y de promoción de la deforestación, en el que está el ilícito acaparamiento de baldíos en nuestro país y su promoción. Por supuesto, también el delito de tráfico de fauna silvestre, que es uno de los dolores más grandes que tiene nuestro país. Y otras muchas medidas en términos de minería y demás que son fundamentales para combatir a las bandas delincuenciales que están arrasando la naturaleza en Colombia. El proyecto también ajusta en el Código Penal delitos como la caza y la pesca ilegal, tráfico y explotación ilegal con especies exóticas, uso ilícito de organismos genéticamente modificados, entre otros. Los que hacen minería criminal
a estos delincuentes que contaminan nuestros ríos, que generan cráteres en nuestra selva amazónica, en el sur de Bolívar, en el Chocó, pues los vamos a castigar eficientemente. Para los que hacen pesca ilegal y con ocasión del aleteo están destruyendo nuestro medio ambiente y acabando con nuestra fauna marítima. Y aquel criminal que quiera atacar el medio ambiente, pues lo vamos a atacar con penas severas y con multas efectivas, castigarles el bolsillo y llevarlos a la cárcel. Las comunidades indígenas utilizan algunas de estas prácticas para su propia alimentación y al no ser para lucrarse, se aclaró que no estarían incluidas en las sanciones que contempla el proyecto. Los indígenas pescan y cazan animales para su consumo diario, cortan, talan y queman bosques para cultivar y usan los recursos de la flora para sus medicinas tradicionales. Con esta iniciativa se pretende garantizar la riqueza y fauna de nuestro país para que sea ambientalmente sostenible. Como una estrategia para frenar la criminalidad que empeña la actividad minera en el país, la Cámara se propone bancarizar el sector, ofreciendo respaldo y alternativas de financiación a pequeños, medianos y grandes empresarios, y en especial al minero artesanal. El proyecto de ley busca que el sector minero tenga un respaldo de la banca para reactivar la productividad, pero sobre todo generar políticas para que los pequeños mineros que están en las regiones más apartadas del país se sientan respaldados. Es absurdo que en pleno siglo XXI un sector económico como este tenga restricciones para poder acceder a transacciones importantes cuando se hacen negocios internacionales, cuando se monetiza a nivel de otros países, cuando internamente se hacen transacciones, y el gobierno lo que debe al contrario es aprovechar en nuestro proyecto de ley la oportunidad para mejorar las condiciones de formalismo, de control, de aumentar los ingresos por regalías, de mejorar las condiciones de empresarismo en ese sector minero tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Para mejorar la calidad de vida de nuestros guaqueros artesanales y también la protección en la producción y explotación de los recursos mineros, así como garantizar su trabajo y mejorar la calidad de vida, es el compromiso de la Comisión Quinta de la Cámara. Indudablemente el respaldo que nosotros podamos darle a los pequeños mineros es la formalización, y dentro de la formalización la bancarización, el acceso a un capital de trabajo que les permita a ellos desarrollar una actividad de forma respetuosa con la naturaleza, de forma respetuosa con el mercado. Continuará en los próximos días la discusión de este proyecto de ley que está apoyado desde el sector minero y la academia. No más a las llamadas inoportunas de bancos y servicios financieros que a cualquier hora y cualquier día de la semana ofrecen productos y servicios o llaman a cobrar. La Cámara busca ponerle tate quieto a estas fastidiosas prácticas que martirizan a los usuarios. En muchas oportunidades, los cobros coactivos y las prácticas abusivas de cobranza por parte de entidades financieras se convierten en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos. Yo he conocido muchas personas que por culpa de los bancos se suicidan y son deudas tontas. Por lo menos yo estuve en Datacrédito por 10.000 pesos. Una manera, no sé, como psicológica de presionar a la persona, y pues no me parece correcto. Deberle plata a una persona o a alguien o a entidad es feo, ¿sí? Y digamos, y usted no tiene, ¿qué va a sentir usted esa impotencia de no poder pagar? Y esa cosadera que mire que va a cobro jurídico, y que el cobro jurídico ya comienza no solo el banco, sino la oficina de abogados, a llamar. Durante esta pandemia, sin duda alguna, la situación económica para muchos hogares aún no mejora y las deudas sí avanzan. En la situación que estamos viviendo, sean justos, que en esta pandemia nos tiene terribles. Las entidades, entre otras medidas, no podrían, por ejemplo, realizar visitas a los domicilios o lugares de trabajo de los consumidores financieros. Buscamos proteger el derecho a la intimidad de todos los colombianos, para que no sean localizados en horarios no hábiles, que la gente que tiene derecho a su intimidad con su familia tenga esa tranquilidad de que no van a ser localizados por las entidades financieras, para que les estén cobrando, para que les estén recordando que tienen que pagar. Eso lo podrán hacer solamente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tampoco podrán ser localizados por más de 2 líneas de comunicación en una semana y 2 veces en un mismo día. Lo que buscamos con este proyecto de ley es proteger ese derecho a la intimidad. El proyecto de ley cobijaría a todas las entidades del país vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Para garantizar a los trabajadores el derecho a elegir el régimen de pensión que más le convenga de acuerdo a sus necesidades, la Comisión Séptima aprobó una iniciativa que obliga a los promotores de los fondos a suministrar información clara y veraz, pensando en el beneficio del cotizante. Diariamente se registran casos en los que los usuarios señalan que la afiliación o traslado a una administradora de pensiones se dio por algún tipo de influencia publicitaria o incentivo. Por eso esta iniciativa de ley aprobada en primer debate que pretende reducir esta problemática. Entonces lo que queremos es que no hayan esos incentivos que generan una toma errada de decisiones sin un acompañamiento y un asesoramiento indicado que sea la mejor decisión según la historia laboral de la persona. Todos tenemos una historia laboral diferente, no es la misma la mía que la tuya, es diferente en todos los aspectos. Entonces, por supuesto, lo que se busca es que no sean incentivos, sino que sean realmente asesorías adecuadas para que las personas tomen una buena decisión. Otra iniciativa que recibió el visto bueno de la Comisión Séptima en su primer debate es la que busca fortalecer y mejorar la atención en salud para las fuerzas militares y de policía, beneficiando a más de 1 millón de personas en el país. Generar las garantías administrativas para que estas personas tengan el goce efectivo del derecho a la salud, porque poco a poco hemos visto cómo antes las personas que estaban en el sector de las fuerzas militares se sentían orgullosas de su atención en salud, y hoy vemos caminantes que se quejan de la atención. Lo que se preste sea el servicio y no se envíe o se diga, no, es que si es de la policía entonces le toca ir a otro lado, si es de la Fuerza Aérea le toca ir a otro lado, sino que se pueda prestar un servicio de manera generalizada. Estos proyectos de ley pasan a segundo debate junto con la iniciativa que fomenta la modalidad de teletrabajo y el que otorga herramientas para orientar la búsqueda de empleo en el país. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Buenas noticias para el suroccidente del país. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, ratificó el compromiso de recursos para la construcción de la vía que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño, un tramo de la vía panamericana que además conecta al sur del país con Ecuador y Suramérica. Hemos logrado realizar una reunión importante con la señora ministra de Transporte, quien ratifica el compromiso del Gobierno Nacional de comprometer recursos para esta vigencia para lograr los estudios y diseños hasta el mes de diciembre de la vía Pasto-Popayán, Popayán-Santander de Quilichao. Esta vía es importante ya que nos permite al departamento de Nariño, al departamento del Cauca y al suroccidente colombiano ser más competitivos y reactivar nuestra economía. La Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecop, condecoró al presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, y al representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, en la Orden al Mérito Cooperativo por destacarse en la contribución al desarrollo, fortalecimiento y liderazgo del sector. La Confederación es el máximo organismo de integración del sector cooperativo colombiano, articulando más de 75 agremiaciones en los 32 departamentos del país. Es el reconocimiento a un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, habiendo creado la Comisión del Sector Solidario en el Congreso de la República, que yo además presido, pero también tramitando importantes proyectos de ley que hoy benefician a este sector. Estamos próximos a que se nos entregue la política pública del sector solidario. Nuestro compromiso con el sector solidario, con el sector cooperativo, es permanente, es constante. Estamos convencidos de que es la mejor forma, el mejor instrumento social y económico del que pueden disfrutar las clases menos favorecidas. Con el fin de asegurar el financiamiento de la Universidad Digital de Antioquia, el representante Juan Espinal radicó una iniciativa que autoriza a la Asamblea Departamental para la emisión de una estampilla. Parte de los dineros serán usados en la compra de herramientas tecnológicas para estudiantes de bajos recursos de las poblaciones más alejadas del departamento. Mediante este proyecto vamos a autorizar a la Asamblea Departamental para que sea esta corporación quien reglamente la creación de la estampilla y la fuente para que lleguen más ingresos a esta institución, que además es la única institución de este tipo digital que existe a nivel nacional. Hemos llegado al final de esta misión. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co.
Y si quieren conocer un poco más de cerca a su representante, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Los esperamos la próxima semana con más noticias en la Cámara de Representantes. Hasta entonces.